México, es la frase que ha usado, y alerta de la crisis humanitaria que según ella va a propiciar el decreto de Trump. La orden ejecutiva firmada en las últimas horas por el presidente Trump, que busca cortar el suministro de petróleo a Cuba a través de la imposición de aranceles a países que envíen combustible a la isla, parece ser un dardo que ha enviado Washington directamente a México. Luis Gómez, economista, buenas tardes. Hola Camilo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Oiga, ¿usted cree que esto en términos estratégicos es ya un cerco total? Porque están hablando de un bloqueo total naval a la isla. Bueno, un cerco total no será, es un cerco económico que está aumentando naturalmente para allá de todo el bloqueo existente y se siente que está llegando algo, pero solo el futuro dirá, no puedo predecir nada, pero se está acercando bastante Cuba desde un punto de vista económico. Sabemos que el petróleo es fundamental para cualquier país y que Cuba no tiene capacidad suficiente para producir para sus necesidades. Yo tengo aquí un dato. México en 2025 dio a Cuba cerca de 44% del hidrocarburo que la isla recibió desde el exterior, casi la mitad. Yo le pregunto a usted, Luis Gómez, ¿usted cree que será capaz México de desafiar a Trump para ayudar a La Habana? No creo. Sabemos todos que esto está en el límite. Sabemos que hay tensión que ya dura casi un año desde que se instituyó los aranceles a México y a Canadá en febrero, marzo de 2025. Yo no creo que México se atreverá porque México tiene bastantes necesidades también, necesidad de comercio con Estados Unidos. Y hay un tratado de comercio Na- que está en veremos también, que ellos tienen que garantizar de alguna manera. Exactamente, pero y ahora volviendo al tema de suministro a Cuba, eso prueba que Cuba 44% estaba siendo suministrado por México, capaz que 50% o lo demás estaba siendo por Venezuela. Ya una parte se fue. No creo que México continúe con suministros porque ahí sí los tanques y las embarcaciones militares de Estados Unidos se van a parar en el Golfo de México entre un país y el otro país. ¿Qué hará México? ¿Retaliar contra Estados Unidos? No lo creo. Entonces, cerco se está apretando claramente contra la isla. Luis, antes de la próxima pregunta, permítame hacer una precisión. Bueno, no lo hago yo, ¿eh? La precisión la hace la consejera de Estrategias Políticas y exsecretaria asistente del Departamento de Estado, Aileen Poblet, precisa que la orden ejecutiva firmada el jueves por el presidente Trump, en la que declara una emergencia nacional respecto a Cuba, es la continuidad de la emergencia nacional declarada el 1 de marzo de 1996, después de que los aviones de combate cubanos, los MiGs, derribaran 12 avionetas humanitarias estadounidenses de Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales y mataran a 3 ciudadanos estadounidenses y un residente permanente. O sea, esto es un detalle importante, porque el tema de la frase de emergencia nacional, cuando saltó ayer a los titulares, todo el mundo se quedó como que, ¿what? ¿Qué es esto? No, es la continuación de una política ya decretada en 1996. Oiga, Luis Gómez, a salto de mata, ¿podríamos calcular cuánto tendría que gastar Cuba, una isla, yo no tengo que explicarle qué es Cuba, pero digamos que es una isla con 9 millones, con 10 millones de habitantes, totalmente en ruinas, con una infraestructura de hidrocarburos que ya no sirve, que incluso mucho de las instalaciones datan de finales del siglo XIX, que es una vergüenza. ¿Cuánto tendría usted, cuánto tendría que gastar en dólares Cuba para garantizar su petróleo mes a mes y que el país pudiera funcionar como Dios manda y acabaran los apagones y la gente pudiera cocinar con gas de la calle, etcétera, etcétera? Mira, antes de gastar dinero, yo creo que para hacer una operación de estas, logística, industrial, de producción, tenía que haber una organización que Cuba manifestamente no la tiene. Se perdió, yo creo que en Cuba, la posibilidad de generar producción suficiente para una inversión tan importante en infraestructuras. Mismo que hubiera dinero, no había en corto plazo capacidad para hacer eso. Segundo lugar, yo creo que es incalculable, no tengo aquí información para poder calcular eso. Ya en Venezuela, que es más actual que Cuba,
son miles de millones, son creo que 6 7 8 mil millones de dólares. Imagínate Cuba. Por eso, una gran inversión. Precisarte también, precisar no, añadir un detalle a tu comentario que políticamente es relevante. Ese estado de emergencia, ¿verdad? De 1996. ¿Quién era el presidente de Estados Unidos, si te recuerdas? Bill Bill Clinton. Clinton. O sea, hay claramente un alineamiento ideológico entre los demócratas y los republicanos para ese objetivo. Entonces, vamos a ver ahora también, yo quiero ver cómo se comportará el Partido Demócrata en base a esta decisión de Donald Trump, que supuestamente tiene que ser el Congreso también aprobarla. Vamos a ver cómo van a ser los posicionamientos políticos en el Congreso sobre este tema, bastante importante. Bueno, en todo caso hay que decir, bueno, no sé lo que habrán dicho, porque no hay un pronunciamiento público de los demócratas todavía sobre el tema, y es verdad que, Sí, que todo está en manos del Congreso, pero en las filas demócratas hay mucha gente que sigue pensando en el mito de David y Goliat y que todavía piensan que se puede, que están asfixiando a Cuba, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver qué pasa, pero en todo caso, sí, aquí tengo el dato, Luis. Dice que reflotar la industria, la infraestructura petrolera en Venezuela puede ir de 9.000 a 10.000 millones de dólares. Imagínense usted en Cuba cuánta plata haría falta. claro, eso Increíble. mismo. Donde el estado de infraestructuras es mucho peor que está en Venezuela, ¿ok? Porque Venezuela es, malo o bien, aún exportaba Claro. petróleo para varios países del mundo. Cuba no hace No, eso. hombre, no, no, no. Entonces, el sistema es tan viejo que ya no existe. No, no, O para sea, que tengan una idea, y los habaneros no me dejarán mentir, cuando uno iba hacia Varadero, tenía que pasar por un campo de extracción petrolífera, que era un petróleo muy malo, el petróleo de Cuba es muy malo, y al final creo que se sacaba gas nada más con unos martillos, parecidos a los que hay en el condado de Los Ángeles cuando uno llega. Esos martillos datan de antes de 1959, imagínese usted. Esos antes de la extractores revolución. antes de la revolución. Ahora, una pregunta, los que vivimos en esta parte y los que todavía tenemos una poquita fe, o los que tienen fe en lo que puede pasar en el futuro, pensamos que una vez que se desmorone, yo creo que se va a ir en fin, que se va a desmoronar ese régimen, las líneas de créditos internacionales van a entrar, el dólar va a capear como el señor de la casa, y los inversionistas van a decir, hello, I'm here. Mi pregunta es, ¿cuál sería el estímulo, digamos, para una petrolera francesa o una compañía petrolera norteamericana de invertir en esa infraestructura en ruinas en Cuba, con un poder adquisitivo que no existe, con un pueblo que está al nivel de pobreza prácticamente de Haití? ¿Cuál sería el estímulo? Mira, en primer lugar, insisto, cualquier empresa que quiera invertir en petróleo, hay ratios que hoy están estudiados internacionalmente. Y hay que hacer, en primer lugar, un levantamiento de la calidad del petróleo, saber si justifica o no hacer una inversión a ese nivel en base a la calidad del petróleo, del crudo que tienen las reservas cubanas. ¿Ok? Hay relatos, y tú dijiste aquí muy bien, ya yo había escuchado, que no es de muy buena calidad. Por eso, en primer lugar, saber si es viable. Pero yo creo que Cuba tiene un conjunto de recursos increíbles para allá de turismo, para allá de la parte agrícola también, los campos de Cuba que están abandonados, que están destruidos, la agroindustrial, todos esos sectores son sectores importantes. Aparte que Cuba tiene un potencial geográfico, geoestratégico en materia de logística, que hace el intercambio, el interland entre la América Central y la América del Norte. Tiene ese posicionamiento como una barrera que divide el Atlántico del Caribe, que es estratégica para poder invertir ahí. Ahora, si es rentable, solamente los expertos podrán decir. Ahora, Estados Unidos hoy tiene un ventaja comparativa muy grande en base de crudo y de petróleo, porque con esta en fin, incursión en Venezuela, ya se queda con la mayor reserva de petróleo del mundo, siendo Estados Unidos el mayor productor de petróleo del mundo. Ya hoy se equipara a muchos países importantes y ya hoy puede negociar con China un tema que nadie habla, pero yo creo que eso está
encima de la mesa. Acuérdate que China necesita de 70% para su industria, 70% de petróleo importado. Porque no tiene, es mucha plata, No es tiene mucho suficiente. petróleo. O sea, 70% del petróleo usado en China es importado. Y uno de los grandes importadores era Venezuela. Ahora Estados Unidos con Venezuela. Segundo lugar, hay el tema de las tierras raras, que China no quiere abrir mano. Incluso yo creo que China está por detrás, como capaz que muchos saben, de ese cerrar de ojos a que Rusia está haciendo en Ucrania. Le sirve a China porque los territorios, una parte de los territorios que están siendo ocupados por los rusos en Ucrania, son territorios de gran reservas de tierras raras, ¿ok? Y eso para que para mantener Estados Unidos y los grandes productores de inteligencia artificial, de coches eléctricos, de chips, por ahí afuera, en la mano. Entonces, con Estados Unidos teniendo ahora un posicionamiento diferente en materia de crudo y de petróleo, capaz que China tenga otro tipo de approach con Estados Unidos a la hora de negociar las tierras raras. Aquí hay un dato. Cuba necesita 80.000 barriles de petróleo diarios para poder funcionar. 80.000 barriles diarios. Oiga, Luis Gómez, tal como usted ve la cosa ahora, ¿ya Estados Unidos no depende del petróleo de nadie? Estados Unidos depende todavía de petróleo, pero va a depender menos. O sea, estamos en el inicio de un proceso en primer lugar. Esto no es llegar ahí y claro, y meterse tocar el mano santo, claro. en toda la infraestructura y ya no, la infraestructura tiene que haber inversión. Acuérdate que hace 2, 3 semanas Donald Trump se reunió con todas las grandes empresas de petróleo y acordaron todos hacer un plan de inversión. Algunas no tenían interés porque ya fueron 2 veces nacionalizadas en Venezuela. Y la gente es normal que tiene miedo. Y Trump está metiendo el pie para que puedan hacer esa inversión. O sea, Estados Unidos está caminando para una mayor sostenibilidad, pero Estados Unidos, imagínate, la mayor economía del mundo, necesita de recursos de todo lado. Sé bien que bajamos bastante, la economía norteamericana bajó bastante el nivel de importaciones este año. O sea, está equilibrando más la balanza comercial. Y eso es muy Y bueno. eso es muy bueno para la economía. Cuanto menos dependencia externa Claro, tú tienes, claro. más capacidad tú tienes para bajar precios internamente y mejorar el poder de compra de la gente. Porque hoy la economía norteamericana, si me permite un segundito, tiene indicadores económicos muy buenos, pero esa mejoría no está llegando al bolsillo de la persona. La persona cuando va al supermercado continúa a tener dificultades para comprar carne, para los huevos, para el aceite, en fin. No llegó a los bolsillos. Y eso yo creo que es el gran challenge, el gran reto de Donald Trump y su administración, porque sabe, es muy sencillo. Las elecciones para el Congreso es en octubre o noviembre, creo yo. Si la gente va a las elecciones con el bolsillo vacío, No votarán difícilmente claro. ganarán los republicanos. Si Pero va el con el bolsillo presidente, lleno, puede ser. pero el presidente no tiene la mano, aunque él cree que le tenga, no tiene la mano a hacer milagros. ¿Usted cree que los consumidores vamos a sentir un alivio antes de las elecciones de midterm en noviembre? Yo te puedo decir, con los datos que yo conozco, hay una tendencia para que sí, ¿ok? Uy, Pero lo que está perjudicando son 2 temas. Tema vivienda, que no baja, es es suficiente. verdad. Segundo tema seguros, que no bajan, es suficiente. Hace 2 semanas discutimos aquí, a la medida de DeSantis, bajar un poquito la prima de seguros en inmobiliario. Vamos a ver cuando eso llega a los bolsillos de la Por gente. lo menos que baje el precio de la carne. En casa estamos consumiendo caviar iraní porque la carne está muy cara. Así que imagínense Eso cómo estamos. mismo, eso mismo, eso mismo, eso mismo. Oye, Luis, una última pregunta y perdona mi ignorancia. Cuando ustedes los expertos hablan de la reserva de petróleo, la Reserva Nacional de Petróleo de Estados Unidos, ¿están hablando de un sitio donde está guardado el petróleo físicamente? No, las reservas son los recursos naturales que están sobre el dominio de Estados Ah, Unidos. perdone mi ignorancia, por Dios. Ay, qué ignorante, por Dios. Yo pensé que era un lugar como se guarda No, el dinero. no, No, ya, hay ya, una ya. jurisdicción, por ejemplo, una parte importante de ese petróleo eh, está, por ejemplo, en el Golfo de México, ¿ok? Ah, Junto a ya. Texas,
¿ok? Y ahí, son recursos que tiene, son reservas que tiene. Junto a Texas, Luisiana, también creo que Alaska también tiene una parte importante también, pero sobre todo aquí en el Golfo de México se encuentran muchas reservas de petróleo y, y ahí son las reservas, o sea, Alaska, Texas, Luisiana son donde están una parte Vale, vale, importante de vale. las reservas de petróleo. Luis, un abrazote fuerte y feliz fin de semana, ¿eh? Gracias para ti, gracias por estar contigo. Cuídate mucho. Atención, el que quiera mi receta de revoltillo con caviar iraní, que me llame y se la doy. Es sabroso, es un poquito raro, pero el caviar está más barato que la carne, entonces pues es una opción. Y los huevos, que no haya huevos baratos es una cuestión de huevos, pero a veces se consiguen huevos baratos. Todo es una cuestión de huevos en esta vida, parece ser. Perdónenme el albur. ¿Cómo se llama eso? En mexicano es albur, en cubano el doble sentido. Pero, pero sí, es una cuestión de huevo. En fin, ¿saben por qué es una cuestión de huevo? Porque la política la hacen sobre todo los hombres. Y por eso siempre digo que donde hay demasiada testosterona se complican las cosas. Que vengan las mujeres a mandar un poquito. Un poquito de por favor.